Los fiscales de Estados Unidos acaban de revelar algo que durante años circuló como rumor, como susurro, como miedo, y que hoy aparece negro sobre blanco en una acusación oficial. Según documentos del Distrito Sur de Nueva York, Cilia Flores no era una figura decorativa del poder venezolano. No era solo la esposa de Nicolás Maduro. De acuerdo con la acusación, era una operadora central de un sistema que utilizó grupos armados para proteger un negocio criminal, ordenar secuestros, golpizas y presuntamente asesinatos contra quienes estorbaban. Eso no lo dice la oposición, no lo dicen redes sociales, lo sostienen fiscales federales de Estados Unidos en un documento judicial hecho público hace horas. Hoy, esa mujer está detenida en Nueva York. Según los reportes oficiales, fue sacada de su residencia en plena madrugada, alrededor de la 1 de la mañana. Una operación militar de alta precisión entró en Venezuela. Fue directa al corazón del poder y la sacó del país junto a Maduro. Ahora enfrenta cargos que podrían significar cadena perpetua. Pero esta no es la historia de una caída repentina. No es la crónica de una noche de arrestos. Es la historia mucho más incómoda de cómo llegó hasta ahí. Porque para entender este momento hay que retroceder décadas. Hay que entender cómo una mujer formada en el derecho, nacida lejos de los centros de poder, terminó no solo al lado de un dictador, sino por encima de él en decisiones clave. Cómo, según múltiples investigaciones, construyó una red que colocó a decenas de familiares dentro del Estado. Cómo utilizó instituciones que debían proteger a los ciudadanos para blindar a los suyos. Y cómo un sobrino al que crió como a un hijo terminó convirtiéndose en la grieta que lo expuso todo ante la justicia internacional. Esta historia no gira alrededor de un matrimonio, sino de una estructura. No habla de amor, sino de control. No trata de ideología, sino de poder. Según las autoridades estadounidenses, mientras Venezuela se hundía en inflación, escasez y migración masiva, el dinero no desaparecía. Cambiaba de manos. Pasaba del bolsillo de millones al círculo íntimo de una sola familia. Hoy vas a descubrir 4 revelaciones clave. Primero, cómo se cruzaron los caminos de Cilia Flores y Maduro, y qué revelan sus propios testimonios sobre quién llevaba el timón desde el inicio. Segundo, cómo se formó la red familiar que convirtió al Estado en una extensión privada y qué ocurrió con el hombre que fue su esposo antes de Maduro. Tercero, ¿qué confesó su sobrino cuando fue detenido en una operación antidrogas con cientos de kilos de cocaína? ¿Y por qué esa frase lo cambió todo? Y cuarto, ¿qué dice exactamente el documento judicial más reciente sobre las órdenes que, presuntamente, salieron de lo más alto del poder? Pero antes de llegar a todo eso, hay una pregunta que lo explica todo. Y empieza en el lugar del que casi nadie habla. Porque ahí, y solo ahí, comenzó esta historia. Cilia Flores no nació en un despacho con aire acondicionado, ni en una casa con jardín. Nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, estado Cojedes. Un nombre que suena pequeño hasta que entiendes lo que significa crecer, sintiendo que el país se te queda grande. Su padre, Julio Seijas, nunca estuvo realmente. Su madre, Cilia Adela Flores, cargó con todo hasta su muerte en marzo de 2016. Y Cilia creció con una marca social que en la Venezuela de los años 50 pesaba como una sentencia silenciosa, hija natural. Solo el apellido de su madre. El tipo de detalle que te enseña desde niña que el mundo tiene puertas y que algunas están cerradas para siempre. Cuando su familia se mudó a Caracas, no fue a las zonas bonitas, fue al oeste, a los cerros, a las barriadas donde el agua a veces no llega y la autoridad entra tarde o no entra. Ahí se formó su combustible. No era solo hambre de dinero, era hambre de no volver atrás. La rabia fría de mirar las torres del este y saber que están hechas para otros. Y entonces hizo lo que muchos no logran. Estudió derecho, se graduó, se metió en el terreno más áspero, el derecho penal y laboral, donde aprendes 2 cosas: o te rompen, la ley puede proteger pero también puede aplastar. En 1978, con 22 años,
Se casó con Walter Ramón Gavidia Rodríguez. Con él tuvo 3 hijos: Walter Jacob en diciembre de 1978, Joseper Daniel en octubre de 1988 y Josual Alexander en agosto de 1990. 3 varones, más de 15 años de matrimonio, una vida que desde afuera parecía normal. Pero en esta historia la normalidad dura poco, porque a Cilia lo que la movía no era la calma, era el poder. Y el poder, en Venezuela, tocó la puerta con uniforme militar. El 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez intentó un golpe contra Carlos Andrés Pérez y fracasó. Lo detuvieron, lo enviaron a Yare y en teoría todo terminaba ahí. Pero ocurrió el milagro oscuro del carisma. Chávez se volvió símbolo, especialmente después de decir "por ahora". 2 palabras que sonaron como promesa. Ahí aparece Cilia Flores como algo más que una espectadora. Se ofreció como abogada, entró en el círculo que lo visitaba semana tras semana, llevando recursos, papeles, estrategias, pero también llevando algo que no se firma: lealtad, acceso y control. Según el dossier de investigación que estás usando para esta serie, ese rol no fue decorativo, fue fundacional, porque la convirtió en una pieza imprescindible para el chavismo naciente. En esas visitas conoció a un hombre que todavía no era nadie para el gran público: Nicolás Maduro Moros, ex chofer del metro, sindicalista, 6 años menor que ella. Años después, en una conversación pública, ella misma contó el momento exacto en el que lo miró hablar en una asamblea de barrio y pensó una frase simple: ¡qué inteligente! Lo importante no es lo romántico. Lo importante es la inversión de jerarquías desde el minuto 1. Ella era abogada, ella tenía acceso, ella ya estaba construyendo un puente con Chávez. Maduro era un cuadro en formación. La relación no nace como pareja, nace como estructura, ella arriba, él aprendiendo. En 1994, Rafael Caldera indultó a Chávez. Y con ese indulto se abrió la autopista del poder. El matrimonio de Cilia con Walter Gavidia se rompió y ella empezó otra vida con Maduro. Los detalles íntimos nunca fueron transparentes, pero el efecto sí: cambió de piel, dejó atrás la vida de madre y abogada normal y se colocó en la órbita del proyecto que iba a tragarse al país entero. En 1997 participó en la fundación del movimiento Quinta República. En 1999 Chávez ganó la presidencia. Y Cilia, que llevaba años invertida en ese ascenso, empezó a cobrar. Para el año 2000 ya era diputada. Para 2006, presidenta de la Asamblea Nacional, la primera mujer en la historia venezolana en ese cargo. La niña de Tinaquillo ya no estaba tocando puertas. Ahora las puertas se abrían solas. Y es aquí donde se ve el primer mecanismo de domina sin necesidad de gritarlo. Antes de que Maduro llegara a la presidencia, ella ya había mandado en una institución clave. Ya sabía cómo silenciar, cómo ordenar, cómo cerrar el paso. Ese fue su entrenamiento real. Y entonces vino el punto que la define como sistema. En 2008, explotó la denuncia de que decenas de familiares habían sido incorporados a la nómina de la Asamblea Nacional. La cifra que quedó marcada fue 47. Nombres, primos, sobrinos, hermanos, nueras. Y en medio de esa lista, un nombre que parece una escena escrita para humillar a alguien: Walter Gavidia, su exesposo, el hombre al que dejó, el padre de sus hijos, convertido en empleado dentro del aparato que ella controlaba. Cuando le preguntaron, respondió con una frase que sonó a desafío: que su familia entró por cualidades propias y que ella los defendería. Ahí no hay disculpa. Hay doctrina. La doctrina de que el Estado es familia. Y cuando Chávez murió el 5 de marzo de 2013, esa doctrina ya estaba lista para sobrevivir al fundador. Maduro fue ungido como sucesor y ganó las elecciones en abril por margen mínimo. 3 meses después, el 15 de julio de 2013, se casaron. Después de más de 2 décadas juntos, el matrimonio llegó cuando él llegó a la presidencia. Como si el anillo no fuera amor.
como si el anillo fuera sello. En Venezuela hubo un momento en que el poder dejó de tener un solo rostro. La gente veía a Maduro en cadena nacional, con el tono grandilocuente, con los discursos interminables, con la épica repetida. Pero el mando real se movía en otra dirección, más baja, más silenciosa, más calculada. Porque antes de que Nicolás Maduro llegara a Miraflores, Cilia Flores ya había aprendido a mandar sin levantar la voz, a decidir sin firmar, a castigar sin aparecer. Y ese aprendizaje tuvo un escenario perfecto, The Year 2006, cuando la niña de Tinaquillo se sentó en la silla que controla el ritmo de la ley, la presidencia de la Asamblea Nacional. No era solo un cargo, era la llave. Entre 2006 y 2011, Cilia se convirtió en la primera mujer que presidía el Parlamento venezolano. Y ahí mostró algo que no se aprende en discursos, se aprende en guerras internas. Cerró puertas, bloqueó preguntas, endureció el acceso de la prensa y convirtió el hemiciclo en una máquina que no deliberaba, obedecía. El mensaje era claro incluso para los que fingían no verlo. En ese edificio no se discutía el poder, se administraba. Y quien administraba era ella. Mientras otros aprendían a gustar en televisión, Cilia aprendía a controlar el reglamento, el turno de palabra, el micrófono, el permiso, la expulsión. Esa clase de poder no da aplausos, da miedo. Y es ahí donde nace la sensación de presidencia doble. Esa idea que muchos analistas repiten porque encaja con lo que se vio durante años. Maduro como fachada, Cilia como centro. En público se notaba en gestos pequeños, casi imperceptibles, pero constantes. Maduro mirando de reojo antes de rematar una frase, Maduro esperando la señal. Cilia inclinándose y hablándole al oído como quien le pasa una orden, no una sugerencia. Ella no ocupaba el lugar decorativo de una primera dama tradicional. Ella ocupaba el espacio del mando. Hasta en los momentos incómodos, como aquel episodio televisado del Día del Trabajador, en el que ella tuvo un tropiezo al hablar, y Maduro improvisó una excusa absurda para cubrirla, el subtexto fue más fuerte que el chiste. La escena no mostraba a una esposa protegida por su marido, mostraba a un presidente nervioso por proteger a la pieza que sostiene la estructura. Pero la dominación no se sostiene solo con presencia, se sostiene con instituciones. Y si hay un arma perfecta para gobernar sin ser el rostro, es la justicia. En los relatos y documentos que rodean a este régimen, aparece una y otra vez una acusación central, que Cilia fue clave en el control del Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, y que su influencia se movió a través de figuras como Michael Moreno, un hombre con un pasado oscuro y un presente útil. La lógica es simple y brutal. Si controlas a quienes interpretan la ley, controlas la realidad. Puedes convertir una denuncia en nada, una elección en formalidad, un parlamento en adorno. Puedes asegurar que cualquier amenaza legal se apague antes de llegar a tu puerta. Y entonces llega The Year 2015, el punto de quiebre que expone el mecanismo. La oposición gana el control de la Asamblea Nacional y, en cualquier democracia funcional, eso abre una tensión legítima, un equilibrio, un freno. Pero en el libreto de Cilia, un freno es un enemigo. Lo que siguió fue una guerra institucional, donde el TSJ se convirtió, según múltiples reportes y análisis, en el instrumento para vaciar de poder al Parlamento electo, para bloquear leyes, para anular decisiones, para dejar claro que las urnas podían hablar, pero el sistema no iba a obedecer. Si el país votaba contra el régimen respondía con tribunales. Y detrás de esa lógica, según el dossier que has reunido, estaba la mano estratégica de Cilia, la mujer que entendió antes que nadie que el poder moderno no se defiende solo con militares, se defiende con papeles, sentencias y silencios. Por eso la palabra domina no es un adorno, es un método. Maduro podía ser el que firmaba, pero ella era la que diseñaba el tablero. Ella ya había sido jefa, ya había sido árbitro, ya había sido muro.
Ella venía de haber defendido a Chávez cuando era prisionero, de haber organizado el ascenso, de haber moldeado el chavismo desde adentro. Maduro, en cambio, llegó como discípulo útil, como leal ejecutor, como hombre de escena. Y cuando finalmente se casaron en The Year 2013, después de que él ganara por un margen mínimo y el país entrara en una etapa aún más frágil, el matrimonio no fue solo una ceremonia. Fue el sello oficial de algo que ya existía. Una alianza donde el poder no estaba detrás del trono. Estaba sentado en el mismo trono, pero con otro nombre, con otra técnica, con una sola obsesión: no soltar jamás. Cuando Cilia Flores llegó a la cima institucional como presidenta de la Asamblea Nacional, muchos pensaron que el poder era un traje que se usaba de día y se colgaba de noche. Pero en su caso el poder no era un cargo, era una familia. Y a partir de ahí, lo que ocurrió en Venezuela ya no se explicó solo con ideología, sino con algo más básico, más primitivo, más corrosivo: la idea de que el Estado podía funcionar como una empresa privada, con una nómina que obedecía a la sangre antes que a la ley. Según denuncias públicas de la época, el punto de quiebre se cocinó en silencio en 2007, durante un concurso para escoger nuevos empleados en la Asamblea. No era una elección cualquiera. Era la puerta de entrada al corazón del sistema, el lugar donde se archivan documentos, se mueven credenciales, se controlan accesos, se decide quién ve y quién no ve. El jurado, se dijo, estaba compuesto por 7 personas. Y allí aparece el detalle que convierte un rumor en una estructura. 2 de esas 7 personas habrían sido familiares directas de Cilia. Una, su prima Numidia Flores. La otra, su nuera Magali Gutiérrez. 2 nombres que no suenan a titulares internacionales, pero que en un país fracturado significaban una sola cosa: que la línea entre institución y clan ya había sido borrada. En julio de 2008, un dirigente sindical llamado William Díaz, vinculado a los trabajadores de la propia Asamblea, hizo una denuncia que sacudió el tablero. No hablaba desde la oposición elegante ni desde un micrófono extranjero. Hablaba desde adentro, desde los pasillos donde la gente de base ve cómo se reparten los privilegios. Y lo que presentó, según versiones difundidas entonces, fue una lista: no 10, no 20, 47. 47 familiares de Cilia Flores, supuestamente colocados en la nómina del aparato que ella controlaba. En esa enumeración aparecían hermanos, sobrinos, primos, incluso su propia madre, y también nombres que conectaban el nepotismo con el futuro oscuro del chavismo, como Walter Jacob Gavidia Flores y Carlos Eric Malpica Flores. Ahí es donde esta historia deja de ser un escándalo de familiares y se convierte en una clave para entender el verbo hundir. Porque el nepotismo no es solo una falta ética, es una forma de blindaje. Si cada oficina, cada puerta, cada firma, cada ascenso está amarrado a la lealtad familiar, entonces el Estado ya no se defiende a sí mismo, se defiende a ellos. Y cuando estalla una crisis, no se rescata al país, se rescata la red. La parte más simbólica, la que define el carácter de esa maquinaria, fue el nombre que, según esas denuncias, nadie podía creer cuando lo vio impreso: Walter Gavidia, su exesposo. El padre de sus 3 hijos. El hombre al que, según se ha contado, Cilia dejó atrás cuando su vínculo con Maduro se consolidó. Y sin embargo, con el tiempo, ese exesposo habría terminado también dentro del sistema, en la nómina de la institución que ella dirigía. No como un compañero de ruta, sino como un subordinado. Piensa en la imagen: un país entero atravesado por la escasez, por la tensión, por la paranoia política, y el Estado convertido en un escenario donde incluso lo íntimo se usa como demostración de fuerza. No es solo contratar parientes, es demostrar que puedes reescribir jerarquías personales con la misma frialdad con la que se reescriben leyes. Cuando periodistas cuestionaron las acusaciones de nepotismo, Cilia respondió con una frase que quedó marcada, defendiendo que sus familiares estaban allí por su capacidad y que ella los protegería. Esa respuesta, más allá de lo literal, fue una confesión de mentalidad.
La idea de que el poder no se administra, se protege. No se rinde cuentas, se responde con orgullo. Y esa lógica, repetida año tras año, termina creando el mismo efecto que una gotera sobre el cemento. No lo derrumba en un día, lo debilita hasta que un golpe lo parte. Porque mientras esa red crecía, los chamos, los hijos de Cilia de su primer matrimonio, empezaban a ser mencionados en reportes y sanciones internacionales años después, vinculados presuntamente a esquemas de corrupción y a tramas de enriquecimiento alrededor de negocios estatales, incluyendo el programa de alimentos CLAP y conexiones con Alex Saab, según comunicados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2019. Y allí aparece el contraste que quema por dentro. En un país donde millones terminaron migrando y donde la gente hacía filas interminables por comida o medicinas, los apellidos del círculo presidencial eran descritos por investigaciones periodísticas como parte de un estilo de vida de lujo, viajes y acceso a recursos que no coincidían con el relato oficial. Y así, sin necesidad de un discurso, sin necesidad de un golpe militar, Cilia Flores habría construido algo más efectivo que una policía, una familia instalada dentro de la estructura pública, una telaraña que no solo ocupaba cargos, sino que moldeaba decisiones. El país no se cayó solo por una crisis petrolera o por sanciones. También se habría ido hundiendo por dentro, como se hunde un barco cuando el agua entra por la sala de máquinas, y los que tienen la llave deciden cerrar la puerta desde adentro, no para salvar a todos, sino para salvar a los suyos. Hubo un momento en que la caída de Venezuela dejó de ser una abstracción y se convirtió en una cifra que no cuadraba. El país más rico en petróleo del continente ya no tenía dinero, pero el dinero aparecía en otra parte, no en hospitales, no en escuelas, no en salarios, sino en cuentas opacas, en empresas fantasmas, en operaciones financieras que nadie podía explicar en público. Y en el centro de ese vacío empezó a repetirse un apellido: Flores. Para entender cómo se vacía un país sin disparar un solo tiro, hay que mirar a quien tuvo la llave del tesoro. Según investigaciones y denuncias posteriores, Cilia Flores impulsó a su sobrino Carlos Eric Malpica Flores hasta los dos cargos más sensibles de la arquitectura financiera venezolana: Tesoro Nacional y Vicepresidencia Financiera de PDVSA al mismo tiempo. No era un ascenso técnico, era una toma de control. Porque quien maneja el tesoro decide cuándo entra y cuándo sale el dinero del Estado. Y quien controla PDVSA controla la única fuente real de dólares de un país asfixiado. A partir de ahí, el sistema dejó de funcionar como economía y empezó a operar como un embudo. Según múltiples reportes, se utilizaron mecanismos de control cambiario diseñados para proteger al pueblo y convertirlos en una fábrica de ganancias privadas. Dólares comprados al Estado a precios ridículos, revendidos en el mercado paralelo o usados para pagar contratos inflados. Importaciones que nunca llegaban. Proyectos que existían solo en papel. El petróleo seguía saliendo, pero el dinero ya no regresaba al país, regresaba a una red. Ese agujero no se veía desde la calle. En la calle se veían colas, apagones, inflación. El vacío real estaba en los balances, y ese vacío tiene nombre. PDVSA dejó de ser una empresa para convertirse, según analistas, en una caja sin fondo. Y el sobrino favorito de Cilia era el guardián de esa caja. No hacía discursos, no salía en cadenas. Operaba en silencio, con firmas, con intermediarios, con empresas creadas para desaparecer. Pero si el saqueo financiero explica cómo se vació el Estado, hay otro episodio que explica por qué se perdió cualquier límite moral. El programa CLAP. Oficialmente, una iniciativa para alimentar a los más pobres. En la práctica, según investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, una de las operaciones más cínicas del régimen. Cajas de comida importadas con sobreprecio, productos de baja calidad, contratos adjudicados sin transparencia. Y detrás de esos contratos aparece un nombre que se volvió habitual en expedientes internacionales: Alex Saab. Saab no era ministro.
No era funcionario electo. Era el operador, el hombre que armó una red de empresas para facturar alimentos como si fueran oro. Y según sanciones anunciadas en The Year 2019, 3 de los hijos de Cilia Flores fueron señalados por recibir beneficios y comisiones dentro de ese esquema. No hablamos de errores administrativos, hablamos de dinero generado a partir del hambre. Mientras familias venezolanas sobrevivían con una caja de comida al mes, otros convertían esas mismas cajas en millones de dólares. Ahí es donde la palabra hundir deja de ser una metáfora. Porque no se trata solo de robar, se trata de hacerlo usando la necesidad extrema como materia prima. Se trata de transformar la miseria en negocio. Y ese negocio no podía existir sin protección política y judicial. Las denuncias se archivaban, las investigaciones no avanzaban, los contratos se renovaban. Todo funcionaba porque el sistema estaba diseñado para no mirarse a sí mismo. El contraste era obsceno. De un lado, un país donde el salario mínimo se volvía polvo en cuestión de días. Del otro, relatos de viajes, aviones privados, propiedades, cuentas congeladas en el extranjero. La narrativa oficial hablaba de resistencia y bloqueo. Los expedientes hablaban de desvíos y enriquecimiento. Y en el centro de ambos discursos, una familia que no aparecía en boletas electorales, pero decidía el destino de los recursos. Nada de esto ocurrió de golpe. Fue una acumulación, un contrato aquí, una firma allá, un sobrino colocado, un intermediario protegido, hasta que el agujero fue tan grande que ya no se podía tapar con propaganda. Cuando el dinero se acaba, el relato también se acaba, y cuando el relato se cae, solo queda la pregunta que nadie pudo responder durante años. Si Venezuela producía miles de millones, ¿dónde estaba ese dinero? La respuesta no estaba en el pueblo, estaba en la red que aprendió a vaciar el país sin hacer ruido. La historia entra ahora en su punto de no retorno. Hasta aquí, todo podía explicarse como ambición, como nepotismo, como corrupción sistémica. Pero noviembre de 2015 rompe cualquier intento de relativizar lo que estaba ocurriendo dentro del poder en Venezuela. Ese mes, el apellido Flores deja de ser solo sinónimo de privilegio y pasa a estar ligado, de forma directa y documentada, al narcotráfico internacional. El 10 de noviembre de 2015, en Puerto Príncipe, Haití, 2 hombres descienden de un avión convencidos de que nada puede salir mal. No son funcionarios oficiales, pero viajan como si lo fueran. Se llaman Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas. No son simples parientes lejanos, son sobrinos de Cilia Flores. Uno de ellos criado por ella como si fuera su propio hijo, después de quedar huérfano. Crecieron dentro del círculo íntimo del poder, en Miraflores, escuchando conversaciones que nadie más escuchaba, aprendiendo que el Estado era una extensión de la familia. Lo que no sabían era que la persona con la que iban a cerrar el trato no era un emisario del cártel de Sinaloa, era un informante de la DEA. Todo estaba siendo grabado. Cada palabra, cada promesa, cada alarde. En esas grabaciones, presentadas luego ante un jurado federal en Nueva York, los sobrinos no hablaban como delincuentes improvisados. Hablaban como herederos del poder. Explicaron que podían mover 800 kilos de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos, sin ningún obstáculo. ¿La razón? El acceso al hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía, una zona donde ningún cargamento se revisa. Según sus propias palabras, si el vuelo salía de ahí, nadie preguntaba nada. No era una suposición, era una certeza aprendida. Cuando los agentes actuaron y los esposaron, comenzó el verdadero terremoto. Fueron trasladados a Nueva York y procesados en la Corte del Distrito Sur, uno de los tribunales más duros de Estados Unidos en casos de narcotráfico. Allí, durante meses, se reprodujeron audios y videos donde los sobrinos hablaban de aviones, rutas, contactos y, sobre todo, de poder político. En uno de los momentos más citados del juicio, uno de ellos explicó para qué era el dinero. No para comprar más mansiones, no para lujo personal. Era, según dijo,
para ayudar a la familia a mantenerse en el poder. Esa frase lo cambió todo, porque ya no se trataba de corrupción individual, se trataba de un sistema, de un régimen que, según la acusación, utilizaba el narcotráfico como una fuente de financiamiento político. La reacción en Caracas fue inmediata y reveladora. Nicolás Maduro denunció un secuestro imperial. Cilia Flores aseguró públicamente que sus sobrinos habían sido engañados y capturados ilegalmente. No ordenó investigaciones internas. No abrió procesos judiciales en Venezuela. No tomó distancia. Cerró filas. Defendió a su familia como si defendiera al propio Estado, porque para ella ambas cosas ya eran indistinguibles. En noviembre de 2016, el jurado declaró culpables a los dos sobrinos por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. En diciembre de 2017, el juez dictó sentencia, 18 años de prisión para cada uno. La evidencia era abrumadora: grabaciones, testimonios, rutas, cantidades, nombres. Sin embargo, en Venezuela nada ocurrió. Ningún funcionario investigado, ninguna rendición de cuentas. El mensaje fue claro: la ley no tocaba a la familia Flores. Aún más inquietante fue lo que rodeó al caso. Dos testigos clave murieron en circunstancias violentas antes y después del arresto. Uno de ellos, el intermediario que conectó a los sobrinos con el supuesto cartel. El otro, el informante principal. Nunca se probó quién ordenó esas muertes, pero en el expediente quedó registrada una coincidencia que muchos investigadores se negaron a llamar casualidad. Este escándalo, conocido desde entonces como el de los narcosobrinos, no solo destruyó la imagen internacional del régimen, selló algo más profundo. Demostró que el poder en Venezuela ya no era solo autoritario, sino criminal, y que en el centro de ese sistema no estaba un presidente aislado, sino una estructura familiar protegida, dirigida y blindada por Cilia Flores. Lo que viene después ya no es solo decadencia moral, es represión abierta, porque cuando el dinero del poder viene de la droga, cualquier amenaza se convierte en un enemigo a eliminar. Y en Venezuela, a partir de ahí, criticar dejó de ser un derecho y pasó a ser un riesgo. El poder, cuando se sostiene solo en el miedo, siempre deja huellas. Y en Venezuela, esas huellas empezaron a multiplicarse justo cuando el régimen entendió que ya no podía comprar silencio, solo imponerlo. Después del escándalo de los narcosobrinos, algo se rompió definitivamente dentro del sistema. No hacia afuera, donde el discurso siguió intacto, sino hacia adentro, donde la paranoia se volvió norma y la represión dejó de ser reactiva para convertirse en preventiva. A partir de 2016, la lógica fue simple y brutal. Ya no se trataba solo de gobernar, sino de sobrevivir. Y para sobrevivir, el poder necesitaba dos cosas: control absoluto de la justicia y control absoluto de la calle. En ambos frentes, la figura de Cilia Flores aparece una y otra vez en informes, testimonios y análisis internacionales como una pieza clave, no visible, pero decisiva. Mientras Nicolás Maduro hablaba de conspiraciones externas, el aparato interno se reorganizaba. El SEBIN y la DGCIM dejaron de ser simples organismos de inteligencia para convertirse, según múltiples reportes de organizaciones de derechos humanos, en herramientas de castigo. Las detenciones ya no necesitaban titulares. Bastaba una orden verbal, una lista, una sospecha. Estudiantes, militares disidentes, jueces incómodos, activistas, incluso antiguos aliados del chavismo, empezaron a desaparecer de la vida pública. Los relatos coinciden en algo inquietante. No había improvisación, había método. Traslados nocturnos, interrogatorios sin registro, aislamiento prolongado. No se buscaba información, se buscaba obediencia. Y cuando la obediencia no llegaba, se buscaba ejemplo. Así se construye el terror, no con grandes masacres televisadas, sino con historias que circulan en voz baja y hacen que el resto calle. Ese clima llegó a un punto crítico en 2017, cuando las protestas volvieron a llenar las calles. Millones de personas, cansadas de la inflación,
del desabastecimiento y de la migración forzada de sus familias, salieron a exigir algo tan básico como elecciones reales. La respuesta fue inmediata. Grupos armados civiles, conocidos como colectivos, aparecieron en motocicletas, disparando al aire, dispersando concentraciones, actuando con una coordinación que difícilmente podía explicarse sin respaldo estatal. La calle dejó de ser un espacio de protesta y se convirtió en un campo de advertencia. Mientras tanto, el cerco internacional empezaba a cerrarse. Sanciones personales, congelación de activos, investigaciones en cortes extranjeras. En 2018, la Corte Penal Internacional anunció el inicio de un examen preliminar por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Era una señal clara de que el mundo ya no estaba mirando hacia otro lado. No se trataba solo de una crisis económica. Se hablaba de patrones sistemáticos de persecución. Pero el régimen respondió como siempre había respondido: cerrándose, radicalizándose, apostando todo a la permanencia. Porque perder el poder ya no significaba perder elecciones, significaba enfrentar tribunales, significaba responder por años de decisiones irreversibles. Y ahí es donde la figura de Cilia vuelve a ser central. No como vocera, no como imagen, sino como garante de que ningún engranaje interno se saliera del libreto. El resultado fue devastador. Más de 8 millones de venezolanos abandonaron el país en menos de una década. Familias partidas, generaciones enteras creciendo lejos de su lugar de origen, profesionales convertidos en migrantes forzados. No fue un éxodo por guerra formal, fue un éxodo por asfixia. Y cada persona que se fue dejó atrás una pregunta sin respuesta: ¿cómo un país con tantos recursos llegó a este punto? La respuesta no está en un solo hombre ni en una sola decisión. Está en una estructura donde el poder se volvió hereditario, donde la lealtad familiar pesó más que la ley, donde el miedo reemplazó a la política. En ese sistema, Cilia Flores no fue una figura secundaria. Fue el eje que mantuvo todo unido cuando el discurso ya no alcanzaba. Y así, mientras Venezuela se vaciaba de gente, el poder se encerraba sobre sí mismo, más aislado, más rígido, más dependiente de la fuerza. Era el inicio del final, aunque todavía nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Porque cuando un régimen deja de gobernar para empezar solo a resistir, lo único que le queda es el tiempo. Y el tiempo, tarde o temprano, siempre pasa factura. Durante años, Cilia Flores creyó que el poder era un refugio. Que mientras más alto llegara, más lejos quedaría la niña de Tinaquillo, la hija sin padre, la abogada que aprendió demasiado pronto que en Venezuela sobrevivía quien controlaba, no quien obedecía. Todo lo que hizo, cada movimiento, cada alianza, cada traición, tuvo un solo objetivo: no volver atrás, no volver a ser nadie. Pero el poder tiene una lógica cruel. Exige más cada vez, más lealtades compradas, más silencios impuestos, más violencia para sostener lo que ya no se sostiene solo. Y cuando el país empezó a resquebrajarse, cuando la economía colapsó, cuando la gente salió a la calle con hambre y rabia, Cilia no retrocedió. Apretó el puño, ordenó resistir, ordenó aplastar. Las investigaciones internacionales lo dejaron claro. No se trató de excesos aislados ni de errores de subordinados. Fue un sistema, un patrón, una maquinaria donde el miedo era la herramienta principal. Detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas, desapariciones, ejecuciones. Todo para conservar el control. Todo para que el poder no se escapara de sus manos. Mientras tanto, su familia vivía en otra dimensión. Hijos viajando por Europa, sobrinos moviendo toneladas de droga, mansiones, yates, cuentas imposibles de explicar. La brecha entre el discurso revolucionario y la realidad se volvió obscena. El pueblo hacía filas interminables para conseguir comida. Ellos gastaban lo que un venezolano no ganaba en décadas en una sola noche de hotel. El golpe final no vino de una protesta ni de una elección. Vino de los documentos, de grabaciones, de testimonios,
de fiscales que pusieron por escrito lo que durante años se susurró en voz baja, que Cilia Flores no solo protegió un sistema corrupto, que fue parte activa de una estructura criminal, que ordenó secuestros, golpizas, asesinatos, que utilizó grupos armados financiados por el Estado para eliminar obstáculos, no metáforas, no interpretaciones, órdenes. Y entonces, el poder que parecía eterno se evaporó en una madrugada. Sin discursos, sin cadenas nacionales, sin multitudes, solo esposas cerrándose, un helicóptero alejándose, un avión rumbo a Nueva York. La mujer que gobernó desde las sombras terminó en una celda fría, sin privilegios, sin escoltas, sin control. Hay algo profundamente simbólico en ese final. No por venganza, no por espectáculo, sino porque por primera vez el relato se invierte. Durante décadas, millones de venezolanos fueron despojados de su voz, de su futuro, de su país. Hoy, quien tomó esas decisiones se enfrenta a consecuencias fuera del sistema que ella misma diseñó para ser intocable. Nada devolverá a los muertos. Nada borrará el exilio de millones. Ninguna sentencia puede reparar hospitales vacíos, familias rotas, generaciones perdidas. Pero la verdad importa. Importa que quede escrito quién hizo qué. Importa que el mundo entienda que la tragedia venezolana no fue un accidente ni una mala racha histórica. Fue el resultado de decisiones conscientes tomadas por personas concretas. Cilia Flores quiso ser llamada primera combatiente. Y combatió. Combatió contra su pueblo, contra la ley, contra la dignidad. Hoy ya no combate, hoy espera. Y en esa espera, lejos del poder que la definió, queda expuesta la verdad más dura de todas, que el poder obtenido por el miedo siempre termina en soledad.